Este es un video tutorial para comprender cómo construir el diagrama Maccabe-Thiele para resolución de columnas de destilación fraccionada binaria a partir de las ecuaciones de equilibrio de la torre de destilación. Comenzaremos analizando la línea de alimentación de la torre, que está definida por esta ecuación. Analizando la expresión, podemos ver que se trata de una función lineal, para la cual podemos identificar su pendiente, que depende solamente de Q, la fracción de líquido aportada por la corriente de alimentación. Además, si evaluamos la expresión para el caso en el cual x es igual a x sub f, la concentración del componente más volátil en la corriente de alimentación, obtenemos que y es igual a x sub f, es decir, la línea de alimentación pasa por la diagonal en el punto x sub f, x sub f. Vamos a representar este resultado sobre el diagrama de equilibrio xy. Identificamos primero la concentración x sub f sobre el eje de las abscisas y nos trasladamos verticalmente hasta la diagonal, ubicando así el punto x sub f, x sub f. Sabemos que por este punto pasa la línea de alimentación y además conocemos su pendiente, por lo tanto estamos en condiciones de dibujarla. Continuando con el análisis de las líneas de operación de la torre, vamos a analizar ahora la línea de rectificación, para la cual tenemos la siguiente ecuación. Nuevamente, vemos que la expresión corresponde a una función lineal, pero en este caso nos interesará identificar su ordenada al origen, que depende de x sub d, la concentración del componente más volátil del producto de cabeza, y de r sub d, la relación de reflujo. Finalmente, vemos que al evaluar la expresión para x igual a x sub d, obtenemos que la línea de rectificación corta la diagonal en el punto x sub d, x sub d. Ahora, vamos a representar estos resultados sobre el mismo diagrama de equilibrio donde habíamos analizado la línea de alimentación. La concentración del componente volátil del producto de cabeza es una condición de diseño y por lo tanto es un dato conocido. A partir de este dato podemos encontrar un punto sobre la línea de rectificación que ya conocemos, el punto x sub d sobre la diagonal. Por otro lado, la relación de reflujo es una variable de proceso que se puede ajustar a voluntad y que nos permitirá encontrar la ordenada de origen de la línea de rectificación. Conociendo estos dos puntos, estamos en condiciones de trazar la línea de rectificación. Finalmente, nos queda evaluar la línea de agotamiento, la cual está definida por la siguiente ecuación. Si en esta expresión reemplazamos x por x sub d, la concentración del componente más volátil en el producto de fondo, obtenemos que y es igual a x sub b, es decir, que la línea de alimentación pasa por la diagonal en el punto x sub b, x sub b. Vamos a representar este resultado en el mismo diagrama de equilibrio xy sobre el que veníamos trabajando. Identificamos primero la concentración x sub b y nos trasladamos verticalmente hasta la diagonal, ubicando así el punto x sub b, x sub b. Además, sabemos que el ingreso de la alimentación marca el fin de la zona de rectificación y el inicio de la zona de agotamiento, por lo cual la línea de agotamiento tiene que pasar por el punto de intersección de las líneas de rectificación y agotamiento. Ya conocemos dos puntos de la recta, por lo cual estamos en condiciones de trazar la línea de agotamiento. Ahora que ya hemos trazado todas las líneas, vamos a estudiar cómo definir el número de platos ideales requerido para realizar esta operación de destilación fraccionada binaria. Lo primero que debemos hacer es identificar claramente las secciones de la torre. La sección de rectificación, que se encuentra por encima de la alimentación, y la sección de agotamiento, que se encuentra por debajo de la alimentación. Para empezar a definir el número de platos ideales de la torre, vamos a situarnos sobre el punto x sub d, y desde allí trazaremos una recta paralela al eje x hasta alcanzar la curva de equilibrio. Desde ese punto, vamos a trazar una recta paralela al eje y hasta alcanzar la línea de rectificación. Este escalón que se ha dibujado sobre el diagrama de equilibrio representa un plato ideal dentro de la torre. Continuaremos repitiendo estos pasos hasta alcanzar la intersección con la línea de alimentación. Este punto marca el fin de la zona de rectificación, por lo que nuestro nuevo límite inferior pasará a ser la línea de agotamiento. Con esta consideración, seguimos dibujando los platos hasta alcanzar la composición de fondo deseada. En este caso, hemos llegado a un punto con una concentración del componente volátil cercana, pero superior a lo que se desea, por lo que debemos dibujar un plato más. Esto implica que la pureza de la corriente de fondo será mayor a lo que habíamos definido inicialmente. Una vez que dibujamos los platos, debemos contarlos.
Vemos entonces que para realizar esta separación necesitaremos 6 platos ideales. Solo nos falta encontrar el plato de alimentación. Para definirlo, podemos situarnos sobre el punto X sub f y seguir la línea de alimentación hasta tocar uno de los platos. El primer plato cortado por la línea será el plato de alimentación, en este caso el plato número 4. Con esto concluye el video tutorial para la utilización del método Macabetiel para